C del artículo 66 nos dice: nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y la observancia del trámite propio de cada procedimiento. Muy bien, aquí se nos presentan tres situaciones. Primero, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de naturaleza, ni se aplicará una sanción. Es decir, para que una persona, pongamos en el ámbito penal, sea juzgada, condenada, debe demostrarse en primera instancia que el acto que presuntamente cometió esté legalmente tipificado y sancionado por la ley. En este caso, el Código Integral, Código Integral Penal. ¿Qué quiere decir? Que es la sanción por el acto cometido de esta persona debe estar señalada, tipificada, y la disposición de sanción con respecto de ese acto. En el evento de que no exista ni siquiera por norma alguna, no puede sancionarse, no puede condenarse y no puede dictarse ni siquiera una sentencia contra una persona que haya hecho eso. Un ejemplo, me gusta hacer ciertos ejemplos. Una persona que mutiló un árbol, no se lo puede sancionar, no se lo puede juzgar penalmente, porque en la propia ley no establece que la mutilación de un árbol sea un acto condenatorio. Eso es una situación ya diferente que le tocará al Ministerio del Ambiente sancionar de pronto en el acto administrativo de ser en el caso, pero por eso las leyes están establecidas. Pongo este ejemplo para una comparación de vida. Mutiló un árbol, no se lo puede condenar en el ámbito penal ni ponerle sentencia alguna de cumplimiento de pena de prisión por haber hecho esa mutilación. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Es decir, todo acto, toda situación que debe de ser introducida, insertada, puesta, presentada en un proceso, digámoslo en el ámbito penal, digámoslo en el ámbito civil, deben ser actuadas ilegal y debida forma. No pueden presentarse pruebas, por ejemplo, en un caso que ya está fuera de tiempo, ya está extemporáneo. Esa prueba ya no vale por más que sea una verdadera prueba. En el ámbito penal, muchas pruebas deben ser autorizadas por el fiscal, por el juez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno presenta una prueba sin haber sido actuada, apegada a derecho o dispuesta legalmente, no podrá considerarse como tal porque fue actuada en forma ilegal. Eso también podemos decir que las pruebas fabricadas, fraguadas, falsificadas, tampoco constituyen pruebas porque esas pruebas jamás fueron autorizadas, jamás fueron emitidas o jamás existieron. Por lo tanto, la disposición legal que estamos tocando en este momento nos dice que ese tipo de situaciones no pueden ser consideradas como tal porque violan el principio constitucional de la disposición, la pertinencia de la existencia, que si hubo o no hubo ese documento. 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido más favorable
a la persona infractora. ¿Qué quiere decir? Las disposiciones legales establecidas en la norma, en la materia que contemple sanciones diferentes, se aplicará la menos rigurosa. ¿Qué quiere decir? La ley, la sanción más benévola. Depende del caso. Ya, en otra situación, dice, en caso de la duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. Que ahora se ha presentado, por ejemplo, la aplicación de la ley en los casos de los delitos execrables, conocidos como los casos de violación, conocidos como los casos de muerte violenta. Lógicamente que no se le va a dar la menos rigurosa a estas personas cuando han sido juzgadas, cuando han sido indagadas, han sido investigadas, han sido juzgadas y condenadas, porque en esos casos que sí se ha presentado prueba y siendo situaciones de daño, destrucción o quitar la vida de una persona, no puedes actuar aplicando una ley benévola. Tiene que ser una ley, una sanción rigurosa y sancionadora para que quede como ejemplo y evitar ese tipo de delitos. Estamos tocando, por ejemplo, el caso que se dio de las extranjeras a las argentinas. La aplicación de la norma por las evidencias y las pruebas presentadas se implicó la pena máxima para la sanción y la resolución de condena y cumplimiento de la pena de la misma. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones generales, administrativas o de otra naturaleza. ¿Qué quiere decir? En un ámbito administrativo no se podrá sancionar, no se podrá sancionar como una situación de carácter penal si no se demuestra que la infracción administrativa ha sido de un acto doloso o grave. Una situación administrativa puede ser, por ejemplo, una cuestión, una persona llegó tarde a su trabajo y llega bastante tiempo de trabajo y no lo justifica, y como no lo ha justificado le imponen un descuento en su remuneración. Esa es una situación, una sanción administrativa. Pero por esa situación, el ejemplo que le acabo de poner, no puede ser sancionado desproporcionalmente con una sanción penal como la privación de libertad. Como ven, las comparaciones y las interpretaciones deben ser de acuerdo a la proporción y a la aplicación de la ley, a la aplicación de las normas. Eso es lo que nos enseña esta disposición. Y, lógicamente, no se puede aplicar de cualquier otra naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que las aplicaciones de las sanciones, de las normas, tienen que ser relacionadas con el tema del acto a que debe ser sujeto. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Aquí vamos a tocar cuáles son las garantías constitucionales que establece el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución para que las personas tengan el libre derecho del ejercicio de su defensa. Por ejemplo, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. O sea, toda persona tiene el derecho a ser representada por un abogado. Existe la defensoría pública, existe la defensoría del pueblo. En el ámbito administrativo, para el ámbito particular, para el ámbito civil, para el ámbito penal o de cualquier otra índole. Esta disposición nos dice que una persona no podrá negársele el derecho de la aplicación de la tutela efectiva a través de su abogado patrocinador. B. Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Lógico, si a una persona le han iniciado
una acción de carácter civil y le han incoado una demanda, le han iniciado una demanda por un supuesto incumplimiento de una obligación, pues esa persona deberá tener el tiempo debido para poder preparar, pues, el abogado o su defensor o el patrocinador y aplicar el derecho a la defensa de esta persona. ¿Qué quiere decir? Deberá de darse el acceso a los documentos, deberá de dársele el tiempo debido, deberá de dársele los medios de prueba que pueden o condenar o desvirtuar un juicio o una sanción o una resolución que lo obligue a cumplir algo, siempre y cuando las pruebas, los documentos, las evidencias que requieran, en este caso la persona en el ámbito civil, demuestren o desvirtúen la responsabilidad de cumplimiento de una obligación. C. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir? El principio equitativo de igualdad. La parte actora, la parte demandante, la parte acusadora, la parte iniciada en una acción, la parte denunciada, la parte acusada, están en igualdad de condiciones dentro del proceso que se presente, civil, penal o administrativo, y tendrán el mismo tiempo, el mismo derecho a ser escuchados ante la autoridad competente que les corresponde juzgar, determinar o sancionar o resolver cualquier conflicto que se esté ventilando, sea la causa que se presente. Son ejemplos que estoy dando. D. Los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. Como ustedes acaban de escuchar, estas tres literales del ALDE van cogidos de la mano. El acceso a los documentos y los procedimientos son públicos. Podrán tener acceso y las actuaciones del procedimiento. Toda persona, sea acusado o acusado, tienen el derecho a conocer tanto el acusado, las acciones, las evidencias, las pruebas presuntas presentadas en su contra y desvirtuarlas ante el acusador. El acusador tiene el derecho de pedir ante el juez, actuar con la aplicación de la norma constitucional, que esas pruebas se presenten para él poder probar el hecho acusado. Es en el ámbito del ámbito penal. En el ámbito civil, las mismas circunstancias, las partes. Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o de un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona que se inicie cualquier tipo, en este caso penal, porque este artículo, literal, netamente habla del ámbito penal, nos dice que no puede ser interrogado